Bueno, Bien, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a compartir acá el trabajo que se llama Perfil docente de la educación permanente para jóvenes adultos entre la política curricular macro y meso. Bueno, esto sería, para contextualizar, sería un análisis de dos fuentes documentales. Por un lado, la resolución 118/10 y que es una resolución del Consejo Federal de Educación, y por otra parte el diseño curricular del profesorado de educación primaria con orientación en EPJA. Estas dos fuentes documentales, lo hay que hacer un análisis, ya que este análisis está enmarcado en un proyecto de investigación. Anteriormente había socializado un análisis en EIB. Ahora esto voy a socializar en educación permanente para jóvenes y adultos. Bueno, acá también estuve escuchando lo interesante de las propuestas que se hacen en las prácticas y en las instituciones, que tiene que ver con que este marco normativo de estas dos fuentes documentales, cómo se llevan a cabo en las prácticas cotidianas de las aulas y de las instituciones. Por ello, solamente tiene que ver con un análisis de fuente documental. Para ello, presento tres aspectos o tres dimensiones. Una de ellas es el perfil docentes, el otro, qué debo saber hacer, y el otro aspecto sería las vinculaciones con el contexto. Y lo que realizo es semejanzas y diferencias entre ambos documentos. Vamos a las semejanzas del perfil docente. ¿Cuáles son las semejanzas del perfil docente y del diseño curricular en que hay coincidencia en ambos? En principio dice que los sujetos de la EPJA, ya sean jóvenes y adultos, poseen una construcción histórica, es decir, tienen una cierta similitud en cómo han ido construyendo su historia, su identidad, su perfil. Por otra parte, acá lo que propone en esta resolución, la importancia que el docente debe contribuir a la formación integral de las personas, es decir, a los jóvenes y a los adultos. Ahí promover algunos valores como la solidaridad, la igualdad, el respeto a la diversidad, la justicia, la responsabilidad y el bien común. Que en realidad todos los educadores estos valores lo promueves en las distintas aulas e instituciones. Es decir, que esto ya lo vienen haciendo, lo venimos haciendo. Esto en cuanto a semejanza. En cuanto a diferencias, ahí planteo una diferencia. En la fuente uno, que es la resolución 118, destaca que debe haber una diversidad, que hay una diversidad de perfiles existentes. Eso enmarca la resolución, que se le denomina maestros titulados voluntarios, educadores populares, profesionales de otras carreras. ¿Y cuáles son los roles que ejercen? El asesor, el animador, el promotor. Esto lo plantea la resolución. Vamos ahora a ver qué dice el diseño curricular, que sería la fuente 2. Acá se centra específicamente ya a un perfil más definido, que sería el título que se le otorga. Profesor de educación primaria, en educación permanente de jóvenes y adultos, es con esa orientación. Entonces, bueno, acá, como ustedes verán, ya está más definido lo que tiene que ver con el perfil. Tiene un objetivo, dice, ¿qué es el objetivo? Está relacionado, está direccionado a un proyecto de enseñanza fundados en los valores y la promoción de una sociedad. Bueno, acá también tiene una cierta relación, ¿no? Porque acá también plantea los valores respecto al perfil docente. Bueno, esto en cuanto al perfil docente, semejanza y diferencias. Ahora vamos a ir a la otra dimensión. ¿Qué debe saber hacer? O sea, ¿qué debe saber hacer el docente? Que sería en la otra filmina. Bien, acá tenemos más coincidencias, más semejanzas. Por un lado, dice que acá hay unos ejes curriculares básicos que plantean las dos normativas. Hacen referencia a las interacciones humanas, a la educación y trabajo y el fortalecimiento de la ciudadanía. Eso hacen referencia
ambos documentos. Por otra parte, dice que se trata de enfatizar una práctica docente que tenga una perspectiva problematizadora, crítica y emancipadora. Esto desde un enfoque más relacionado a la educación popular. También lo que tiene como semejanza es integrar a la experiencia de vida los bagajes de los saberes de los estudiantes. Hace rato, en la ponencia anterior, Andrés me enseñaba acerca de los saberes y la profe también, Marina, acerca de lo que es necesario que estos bagajes de saberes de los estudiantes sean incorporados a la currícula y sean incorporados a la planificación, a la programación y a los proyectos que uno se enmarca para llevarlo a cabo en la práctica. Así también dice, en cuanto a la semejanza, aplicar diversas metodologías de enseñanza. Los docentes que están en este momento y que trabajan en la EFJA, obviamente tratan y aplican y emplean diferentes estrategias de enseñanza para trabajar con los jóvenes y adultos, que es lo que más conocen. Y también ambas coinciden a modo documento en la incorporación de nuevas tecnologías, la importancia de que las nuevas tecnologías están presentes. Ahí esta mañana, en uno de los talleres que es de discapacidad, ahí presentaba, por ejemplo, que cuáles son las innovaciones que tienen que estar en las nuevas tecnologías, esto de la implementación de, por ejemplo, que tiene que haber dispositivos tecnológicos que sean claros y concisos, que sean directos para poder ingresar y en eso promover actividades, acciones. Bueno, también en los jóvenes adultos necesitamos eso, que sean claros, que sean precisos y bueno, esto es lo que de alguna manera plantea. Por supuesto que los docentes eso lo llevan bien a cabo. Por otra parte, que dice que el docente debe manejar y abordar problemáticas sociales. Problemáticas sociales son varias y variadas. Por ejemplo, acá plantea uno como la marginación y la pobreza, que uno siempre lo trata en las aulas, en las instituciones, a través de proyectos, reuniones, trabajo en equipo. Y también diseñar propuestas educativas diferenciadas, porque consideramos que tenemos un grupo heterogéneo de estudiantes, ya sean jóvenes y adultos, por lo tanto, las actividades a veces son mucho más variadas, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las capacidades. Entonces, esto también tiene una gran importancia. Algunas diferencias. Ahí podemos ver la diferencia en estas dos fuentes documentales. En el caso de la fuente uno, que sería la resolución 118, ahí se enfoca más en las habilidades específicas de las EPJA. Entonces ahí nombra algunas habilidades. Y en la fuente 2 ya también hace referencia a las habilidades, pero acá proporciona más detalle, es más extenso. Ahí estaba viendo el diseño curricular del EPJA y ahí vemos como son muchas las habilidades que hay que tener, muchas capacidades. Por ejemplo, acá figura en el diseño curricular 25 capacidades. Son bastantes capacidades. Y bueno, acá en realidad se sintetiza algunas habilidades, algunas capacidades, como por ejemplo dominar los saberes a enseñar, manejar la planificación de acuerdo al contexto, la implementación y la evaluación, intervenir con la dinámica grupal, bueno, el grupo de trabajo siempre es importante, realizar diagnóstico, fomentar la alfabetización en sus distintas dimensiones. En estos últimos años se ha puesto, digamos, se ha presentado como un eje principal de la jurisdicción la alfabetización, pero los docentes siempre han estado realizando alfabetización en las distintas asignaturas o espacios curriculares. Por otra parte, también dice que una de las habilidades y capacidades es gestionar la clase y proponer estrategias de aprendizajes. Por supuesto, hay más capacidades, pero a modo de sintetizar, estas son algunas de las capacidades presentes que menciona la fuente 2, o sea, el diseño curricular provincial. Vamos al tercer aspecto o a la tercera dimensión, que sería las vinculaciones con el contexto. ¿Cuál sería el vínculo con el contexto? En cuanto a semejanza, también hay varias. Ahí podemos apreciar algunas vinculaciones que dice que en toda propuesta de enseñanza,
se debe integrar el contexto cultural, el social y el productivo. Es decir, que el docente debe conocer el contexto. Una vez que está en ese contexto, debe conocer la parte social, debe conocer cuáles son las creencias, las costumbres, los valores que están presentes en ese contexto. Por otra parte, también otra semejanza en la vinculación con el contexto hace referencia que debe ser capaz de utilizar la realidad circundante de los estudiantes. Es decir, conocer el contexto, como decía, y que esto sea el punto de partida para poder construir los conocimientos, esos saberes, esos conocimientos, esas experiencias que traen los estudiantes. Bueno, con eso como que acá lo plantea el diseño curricular como punto de partida. Así también a otra semejanza que hace referencia a incluir ámbitos no escolarizados, por ejemplo, algunos espacios laborales, organización del Estado y de la sociedad civil. Acá lo que intenta decir en esta normativa que el docente debe vincularse y trabajar con estos espacios. De acuerdo, uno, por ejemplo, en el caso personal he compartido algunas instituciones en ámbitos rurales y los docentes con esta orientación en jóvenes y adultos conocen muy bien el contexto, conocen los valores, las costumbres, las creencias, esos conocimientos y experiencias que están presentes, los saberes, se conoce bastante bien. Bueno, es lo que plantea acá esta normativa, es poder trabajar con eso. Otra de las semejanzas, dices, es que también está relacionado con la realidad socioproductiva de la región. O sea, ¿qué es lo que produce la región? Muchas regiones, como son distintas, bueno, los procesos productivos son diferentes. Bien, eso en cuanto a semejanzas que tenemos ahí respecto a ambos documentos. Vamos a ver ahora las diferencias. Eh, en la fuente uno hace referencia que tiene una visión del campo más general en cuanto a la diversidad actual y a la necesidad de política de formación. Acá lo que se requiere es que haya políticas de formación en referencia al EPGA. En la fuente 2 acá ya se centra en un perfil más específico respecto a, bueno, el título al cual accede y que tenga competencias pedagógicas generales. ¿Y cuál es el rol activo que presenta en esto? Que tenga una intervención institucional y comunitaria, ¿ah? Que está también muy relacionado con el rol de docente. Bien, esto, como ustedes podrán ver, es un breve análisis respecto a estas dos fuentes documentales. Por supuesto, esto lo ha llevado a la práctica. Sí, ya En sé. la práctica se hacen mucho más cosas, se realizan mucho más experiencias y eso podrán dar en cuenta los docentes que trabajan con la orientación en EPJA, dado que, bueno, se presentan diferentes situaciones problemáticas y se implementan muchos proyectos que son, la verdad, innovadores y muy creativos. Bien, eso es con respecto a este análisis de la resolución 118/10 y del diseño curricular provincial en EPJA. Bueno, gracias por estar presente y cualquier cosa estamos a disposición para las preguntas.